Glorificado, exaltado y bendecido sea ese nombre que está sobre todo nombre. Amados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo en esta hora, bendiciéndoles en gran manera en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas. Es un privilegio hermoso y bello el dirigirme a cada uno de ustedes con un solo propósito. El propósito es meditar en las gloriosas escrituras que un día el Espíritu Santo inspiró, reveló, inspiró e iluminó a aquellos santos varones para que las palabras que eran escritas en este libro sagrado llamado la Biblia, y así poder buscar el reino de Dios y su justicia, y mañana no tener alternativa ni excusa, ni decir: Señor, es que nunca me hablaron, Señor, es que yo no sabía dónde buscar tu palabra para poder conocerte. Sabemos perfectamente bien que Dios es amor, nuestro Padre Celestial es amor, pero también es fuego consumidor. Sabemos perfectamente bien que todo aquel que crea la verdad y practica la justicia divina, poniendo en práctica las sagradas escrituras, le espera la vida eterna, con gozo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en la patria celestial. También sabemos perfectamente bien de que aquel hombre, aquella mujer desobediente, que no quiere sujetar su carne y se pierde en los deleites de la carne, gozándose en los deleites, en los vicios, en las costumbres, en los hábitos, un día va a morir corporalmente y también va a morir espiritualmente, y su destino va a ser terrible, porque va a ser el infierno en la primera muerte y el lago de fuego en la segunda muerte. Amados hermanos, es terrible esto. Yo nunca he estado ahí. Sí conozco el infierno, porque después de un ayuno de 7 días, el Señor me lo mostró, un día a las 3 de la mañana. Pero, amados, la Biblia me enseña y me dice, la Biblia me lo explica todo, y dice que donde el gusano del hombre no muere y el fuego nunca se apaga. Qué terrible, ¿no? Entonces, en esta hora les estoy recordando a cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje, que nos sujetemos a la verdad, que nos sujetemos a la justicia divina, que buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, y que le preguntemos al Señor verdaderamente qué desea de nosotros. Aleluya. ¿Qué desea de nosotros? Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y así nos vamos a ir ligeramente a la palabra, amado hermano. Vamos a hablar de un tema bastante delicado, bastante terrible. Vamos a hablar del pecado, un poco del pecado. Es un tema bastante profundo y extenso, pero vamos a hablar un poquito, vamos a tocar un poquito lo que es el pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y para eso nos vamos a ir a la palabra, al libro de los Salmos, al capítulo 51, versículo 5 en adelante. Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Divino de Dios. Dice la palabra: porque en iniquidad fui concebido, y en pecado me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad, y lo secreto en tu sabiduría me has revelado. Purifícame reclamándome, rociándome con hisopo, y seré limpio. Purifícame con él, y seré más blanco que la nieve. Que me sacie con tu gozo, y con tu alegría se regocijarán mis abatidos huesos. Aleluya. Esconde tu rostro de mí, de mis pecados, y borra todas mis transgresiones. Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis transgresiones. Padre, en esta hora, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, hemos reconocido en gran manera que usted es un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de justicia. Pero en esta hora venimos a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, suplicando su misericordia, su gracia y su poder, pidiéndole que nos dé sabiduría y entendimiento, fortaleza en el Espíritu, para poder buscar su rostro divino en esta hora. Así, Padre, bendigo en su nombre, en el poderoso nombre de Jesús, a las multitudes en esta hora que están deleitándose, Señor, con este mensaje, que nos vamos a deleitar en esta hora para su gloria. Señor, suplico la bendición para ellos a través de su santo y glorioso Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Así, Padre, en esta hora, permíteme, Señor, interceder por las naciones que andan perdidas en delitos y pecados en esta hora. Permítame, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, interceder por el alma del hombre que está perdido en delitos y pecados, por aquel hombre, por aquella mujer que aún no le ha conocido y que no desea hacerlo porque no sabe que existe. Para aquel hombre, aquella mujer que le conoce, Señor, pero que no ha querido caminar en su presencia, que un día se fue de sus filas, se entregó a los deleites de la carne y no volvió a saber de usted porque no quiso saber de usted. Padre, en esta hora, aquel hombre desanimado, aquella mujer desanimada, que siente que ya no puede más, Padre, en esta hora suplico por él. Y le suplico, Padre, que sea usted propicio a sus necesidades, que abra cielos de bendición sobre sus hijos, Padre, que no han doblado las rodillas ante el devorador, ante el espíritu de Satanás. En esta hora suplico por cada uno de ellos. Le bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y, Padre, sea usted propicio a la necesidad de cada uno, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, y decía el rey David, inspirado a través del Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, porque en iniquidad fui concebido y en pecado me dio a luz mi madre. Porque en iniquidad fui concebido y en pecado me dio a luz mi madre. Palabras poderosas que el rey David expresaba, reconociendo la grandeza, el poder, el amor, la misericordia de un santo, 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 el Padre Celestial, de su Hijo amado y del Espíritu Santo. David decía, porque en iniquidad, en la otra versión dice, porque en maldad me concibió mi madre. Aquí dice, porque en iniquidad fui concebido, o porque en maldad fui concebido, fui formado en el vientre de mi madre. El rey David había logrado reconocerlo y sabía que era un hombre pecador, aunque la Biblia me enseña y me dice que era conforme al corazón de Dios. Pero podemos entender que si la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, en muchas ocasiones el rey David pecó. Pero así también como pecó, danzó. Y danzó en la presencia santa y divina del Espíritu Santo. Danzó en el Espíritu. Por lo tanto, nos hace entender la palabra que el rey David vivía verdaderamente la presencia del Señor, y que en el Antiguo Testamento se cree que aún los profetas no mantenían el Espíritu de Dios sobre ellos como nosotros, como la iglesia hoy en día, la iglesia obediente, sino que llegaba por momentos y desaparecía por momentos. Pero vemos algo bien hermoso y bello en el rey David,
Vemos que el rey David fue ungido desde niño. Cuando andaba, la Biblia dice que andaba de aquel rebaño de ovejas. Sus hermanos menospreciándolo le dicen: ¿qué vienes a hacer aquí? Te hubieras quedado con aquellas pequeñas, aquellas pocas ovejas. Lo menospreciaban. En el momento que el rey David, siendo un jovencito, iba a derribar al gigante Goliat. Aleluya. Pero con todo esto, amado hermano, vemos que el rey David reconoce el pecado. Lo reconoce y se arrepiente. Y dice: porque en iniquidad fui concebido, y el pecado me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad, y los secretos de tu sabiduría me has revelado. Y los secretos de tu sabiduría me has revelado. O sea, podemos entender, amado, de que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno no le hubiera revelado, no hubiera tenido una comunión con el rey David, el rey David hubiera sido uno más que hubiera caminado por los caminos, por las veredas de la tierra, y no se hubiera dado cuenta las veces que pecaba. Pero entendemos que fue ungido desde niño. Le derramaron un cuerno de aceite el profeta Samuel. Fue el segundo rey de Israel. El primer rey pues falló, el segundo se levantó. Y vemos al pueblo de Israel en bendición, generalmente en todo el mandato reinado del rey David. Por lo tanto, hablemos realmente, el rey David había reconocido. Muchas veces le falló al Señor. Si nos vamos al Salmo 6, también nos damos cuenta de qué manera el rey David reconoce su arrepentimiento y se presenta al divino Creador y le pide perdón en el Salmo 6. Bendito Dios. Amados, reconociendo en sí, el pecado es algo terrible, algo sucio, algo terrible. Aleluya. Dice el versículo 1, el versículo 6, perdón. El capítulo 6, versículo 1. No me reprendas en tu ira, oh Yahweh, ni me castigues en tu furor. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, pues estoy débil. Sáname, oh Yahweh, porque se estremecen mis huesos. En gran manera está turbada mi alma. Pero tú, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, y libra mi alma. Por causa de tu misericordia, sálvame. Porque no hay memoria de ti en la muerte. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Cansado estoy por mis gemidos. Todas las noches mojo mi lecho con mis cama. Humedezco con mis lágrimas. Mis ojos están adormecidos a causa de la ira, y estoy turbado por causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos los hacedores de falsedad, pues Yahweh ha escuchado la voz de mi lamento. Yahweh ha escuchado mi súplica. Yahweh ha recibido mi oración. Todos mis enemigos serán confundidos y en extremo quebrantados, retrocederán y súbitamente perecerán. Bendito Dios. Vemos algo hermoso y maravilloso en este salmo también. El rey David no andaba peleando, buscando venganza con su pueblo. Siendo todo un rey, si alguien le hacía daño, generalmente hemos leído su recorrido, su vida,
y generalmente siempre confiaba en el Dios Todopoderoso. Siempre estaba confiando en el Dios Altísimo. Por lo tanto, casi nunca vemos de qué manera el rey Saúl lo buscó para eliminarlo, para matarlo, mas David siempre huyó, tuvo la oportunidad de deshacerse de él, mas el rey David lo respetó, porque decía que no estaba en él el irrespetar a un ungido del Señor. Ahí vemos el crecimiento grande y hermoso que el rey David tenía. Aleluya. Algo que hoy en día no se respeta. Generalmente, hoy en día, al hombre y a la mujer que se considera de Dios y que muchas veces se considera sabia, ataca a sus hermanos en Cristo, los despedaza, les saca las tripas, los ahorcan, los cuelgan, hacen tantas cosas contra ellos cuando ven un error en un ministro. Yo creo que lo mejor sería orar por estas personas que de una u otra manera se desvían del camino y son presa del enemigo. En lugar de pelear contra ellos o criticarlos, es mejor doblar las rodillas y decirle: Señor, lo abandono en tus manos y trata con él. Porque el que yo critique a un hermano en Cristo, el que yo me ponga a los cuatro vientos a destrozar la vida espiritual de alguien, amado hermano, me estoy olvidando que soy humano, que soy imperfecto y que soy carne. Yo no veo a Jesús durante su ministerio, no veo a Juan el Bautista, no veo a Jesús y no veo a ninguno de los apóstoles comiéndose al hermano. Sí, exhortando conforme a la Sagrada Escritura, sí. Lo hace Jesús, que es nuestro divino maestro, y lo hacen los apóstoles, aún los de la iglesia primitiva. Pero no vi como dos gladiadores en un gimnasio, destrozándole la vida uno al otro. Eso se llama falta de crecimiento espiritual y falta de conocimiento espiritual. Con eso estás cometiendo un gran pecado, porque tú piensas que estás haciendo bien, y muchos de los que te escuchen y tenían la buena intención de entrar por las puertas de la casa de oración, por causa tuya no van a entrar. Y algunos que estaban adentro, tibios, débiles, que caminaban de arrastrada espiritualmente, al escuchar tus comentarios, también se van a ir al mundo. ¿Y qué dice la atalaya? La Biblia me habla en la atalaya de que Jeremías 33 me habla que si el justo se olvidara de su justicia, confiando en su justicia, y cometiera pecado y no se enderezare, toda aquella alma que se vaya al mundo, que se pierda por causa de él, le va a hacer cobrar esa sangre de aquellas almas. Eso me explica las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, amado hermano, en esta hora meditemos. Y todo se llama pecado, y es uno de los pecados más graves que hay. Levantarse contra otro siervo de Dios o contra otro ministro a criticarlo fuertemente por lo que está haciendo. Déjalo que lo haga. Dobla tus rodillas y pelea por él. Porque si el varón lo está haciendo, no lo está haciendo, el varón o la varona lo hacen, no lo están haciendo porque lo quieren hacer, lo están haciendo porque son guiados por el espíritu de error que los está destruyendo. Y cuando tú sales al camino a atacarlos, también te dejas usar por Satanás, el espíritu de error, y los destrozas y te destrozas a ti mismo. Si estás en santidad, ahí te caes de la gracia del Señor. Porque si verdaderamente quieres alcanzar el reino de Dios y su justicia, tienes que buscar a esta persona e irle a pedir perdón porque lo criticaste, aunque sea cierto lo que estás diciendo,
pero una crítica destructiva. Tienes que irlo a buscar para pedirle perdón por lo que dijiste de él. Te consideré tan santo, 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 que así sientas que le estás tocando los pies al Señor. De lo contrario, si no le pides perdón personalmente, te vas a quemar. Te vas a quemar. No lo dudes. Porque pecaste al criticar a tu semejante. Muchos dicen que estoy defendiendo la sana doctrina. Algo te voy a decir en esta tarde. El Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo y el Espíritu Santo no necesita que usted y yo lo defendamos. Él solo se defiende a través de la palabra. Todos tenemos que entregar cuentas un día. Y ese es un gran pecado que se comete. Al criticar abiertamente a una persona, sea ministro o no lo sea, es un pecado tremendamente grande. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dejó establecidas las Sagradas Escrituras y me habla que para estos tiempos se iba a desatar la apostasía, por lo tanto ya todo está establecido y escrito. Entonces, ellos no necesitan, el Padre no necesita que el hombre lo defienda. El Hijo no necesita que el hombre lo defienda, ni el Espíritu Santo. La palabra está establecida. Tú tienes que pregonar la Sagrada Escritura solamente conforme esté establecido. Tienes que pregonarlo. Allá de aquel si no la quiere escuchar. Si alguien la está predicando equivocadamente, por beneficios, o por sujetarse al hombre, o por agradar al hombre, o porque busca bienes económicos o materiales, déjame decirte que esta persona va a pagar caro con su alma. Porque la palabra está establecida. Y la palabra no es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo la da. Y cuando tú doblas las rodillas y pides sabiduría de lo alto, y te arrepientes de tus pecados, el Espíritu de Dios se glorifica y te bendice. Dice las Sagradas Escrituras en Isaías 53:3: despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. En la otra versión dice quebranto. Escondemos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Aquí habla claro la palabra. Despreciado y humillado por los hombres. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Está hablando en todos los tiempos. Está hablando del momento de que fue tomado en el Getsemaní, llevado al tormento, pasado por el tormento, hasta el momento en que él falleció en la cruz de Calvario. Está hablando de esa parte. Está hablando del recorrido del Evangelio hasta este día y hasta el día que Cristo venga, hasta el día en que el Señor venga al juicio de las naciones y le tome cuentas a cada uno. Así como le escuchas. ¿Por qué? Porque dice, experimentado en quebrantos, en sufrimiento, dice acá, escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Aquel hombre, aquella mujer, toda aquella persona que tenga ministerio o no lo tenga, en aquel gran día va a tener que presentar cuentas ante el Señor. Por lo tanto, lo criticas tú, no lo critiques. Quizás si lo criticas, la palabra ya está establecida que se va a dar. Quizás si lo critiques, te pierdas tú también. Más
y él va a escuchar las críticas y se va a acabar de hundir. Mas si tú oras por él, en silencio dobla sus rodillas, y con la tecnología que hay ahora, tú lo llamas por teléfono, después de que ores un mes, por lo menos un mes por él, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, en el día. Después de que hayas orado varias veces por él, lo llamas por teléfono o por mensaje y le dices: mi amado, yo he estado orando por usted ante el Dios eterno. Y con palabras sabias lo llamas a la reflexión. Quizás lo hagas entrar en el camino nuevamente que se había desviado, y en lugar de perderlo lo vas a salvar. Por lo tanto, necesitamos sabiduría en este tiempo para guiarnos. La palabra yo veo que Jesús no necesita a nadie en la cruz del Calvario. A nadie. Jesús se entrega como ofrenda, como cordero inmolado en la cruz del Calvario, y no le pidió ayuda a nadie. Ahora, importante, vemos un aspecto ahí de que Simón le ayuda con la cruz, pero ahí hay un gran mensaje. No era que Jesús no la pudiera llevar, no. Ya estaba establecido que ese hombre la iba a llevar como símbolo a que cada uno de nosotros tenemos que cargar nuestra cruz. Jesús la traía, la toma Simón y la lleva al Calvario, porque de esa manera estaba hablándonos simbólicamente que la manera que Simón la había tomado y la llevaba, Simón de Sirene la llevaba, cada uno de nosotros, el día que lo reconozcamos como nuestro único Salvador, tenemos que llevar nuestra cruz también y no bajarla hasta el día que nos toque partir y entregar cuentas. Sí, mi amado. Por lo tanto, Jesús permite que Simón de Sirene le ayude, porque nos está enviando un mensaje profundo ahí a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que haya tenido conocimiento de la verdad, que es necesario que tomemos la cruz de Cristo, que es necesario que nos olvidemos de las pasiones carnales, que nos entreguemos, que nazcamos de nuevo, que nos olvidemos de la carne y empecemos a buscar el Espíritu. Porque para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua, que es la palabra, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores, experimentado el sufrimiento, escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Fue humillado a causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. La palabra me enseña y me dice que la paga del pecado es la muerte. Yo no sé tú, mi amado, pero me ha tocado orar en algunas ocasiones. Creo que es necesario que relate esto. Yo he orado por gentes que andan completamente en la miseria espiritual, con terribles maldiciones encima, que ya las legiones de demonios no los dejan caminar, pecando a diestra y a siniestra. He orado por hombres que hagan pecados ocultos, que un día mataron a alguien en su tierra, en su parentela, salieron huyendo y andan fugitivos de la justicia terrenal y fugitivos de la justicia divina.
Pero hay momentos que ya no pueden más y se me han acercado o yo les he hablado y me ha tocado orar por ellos. Es algo terrible. Hombres que el olor de la sangre es sangre podrida. Ese es el olor, el mal olor del pecado. He orado por mujeres y hombres que se dedican a la prostitución, que también el pecado les hiede terriblemente, que casi he vomitado al orar por ellos y sentir el mal olor del pecado. El Señor me ha permitido sentir lo que hiede el pecado. He orado por hombres y mujeres totalmente perdidos en la maldad, mendigos en la calle, pero que el Señor ha tenido misericordia, me ha usado como instrumentos y los ha levantado. Pero que cuando he orado por ellos, recuerdo en una ocasión, oré por una persona que se entregó al Señor. Después de que oré por esa persona, aquella mortandad que esa persona andaba cargando, era una mujer, me perseguía. Y por 3 días aquella mortandad yo la sentía atrás de mí. Y tuve que someterme a 7 días de ayuno. Porque era terrible lo que no era la mortandad que yo sentía, era la legión de demonios que estaba sobre ella. Y cuando los demonios se me acercaban a mí, yo podía sentir la mortandad, la iniquidad del pecado que aquella mujer que había sido despojada. Pues la palabra dice que Jesús vino a liberar al cautivo. ¿Cautivo en qué? Cautivo en el pecado, cautivo en la maldad, cautivo en la miseria. Y lo más terrible de todo esto es, amado, que el pecado te trae miseria espiritual. El pecado te trae miseria económica. El pecado te trae pobreza, miseria y calamidad en todos los términos, empezando por la parte económica, siguiendo por la parte corporal. Y es un hecho que en el momento preciso que estás perdido en delitos y pecados, que estás hundido en la miseria espiritual, tu espíritu está muerto, tu alma está muerta, tu corazón, todo tu ser está muerto espiritualmente. Y eres un soldado de Satanás, eres un esclavo de Satanás y del pecado. Amados, el pecado es algo terrible, algo serio. Si no fuese así, cualquier hombre hubiera podido pagar el precio. Pero vemos que no pudo haber un hombre que pagara el precio a menos Jesucristo. Jesús tuvo que dejar su trono de gloria, descender a la tierra, nacer como un hombre más, entrar al vientre de María, ser engendrado en el vientre de María, nacer como un niño, comenzar a crecer humanamente, como todo hombre nace y crece. Y vemos que Jesús venció al mundo. Y vemos que Jesús venció la cruz. Y vemos que Jesús venció a Satanás en la cruz, a la muerte en las profundidades, y cerró las puertas del infierno para los verdaderos cristianos. Y se levantó glorioso al tercer día. Y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, su tumba desde aquel día, desde el tercer día después de su resurrección, después de su muerte, al tercer día que resucitó, su tumba está vacía. Es la única tumba que está vacía, amado. La tumba de Jesús de Nazaret está vacía. Bendito Dios. Es el único, es el primero que descendió hasta lo profundo. Y así subió también. Aleluya. Santo es el Señor. Y así como Él ascendió, Él nos ascenderá con Él. Si caminas, si renuncias al pecado y te entregas a los brazos de Jesús y practicas la bondad, la justicia divina. Aleluya. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz
cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. Como ovejas todos nosotros nos descarriamos, cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahweh hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Los pecados de todos nosotros. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 nos enseña, dice: por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo, a quien Dios preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Por lo tanto, el único medio de salvación es la sangre del Cordero. El único medio de salvación es el derramamiento de sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre santa y divina en la cruz del Calvario, con un solo propósito: la salvación del hombre. Jesús derramó su sangre en el Calvario para bendecirnos con la salvación. Jesús derramó su sangre en el Calvario para darnos vida y vida en abundancia, y que en aquel gran día nos levantemos con Él. Así como Él se levantó, nos levantará a nosotros. La divina persona del Espíritu Santo se encargará de levantarnos y llevarnos a los brazos de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice: por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Todo aquel hombre, aquella mujer que nace bajo la maldición del pecado y está muerto eternamente. Está muerto eternamente. No interesa si han nacido en una congregación. No. Si no obedeces las Sagradas Escrituras, peor para ti. Porque naciste en un hogar cristiano. Peor para ti. Yo conozco algunas personas que han nacido en hogares cristianos y les pregunto: hermano, pero cuénteme, ¿cuántos años tiene ese cristiano? Hermano, toda la vida. Yo nací en un hogar cristiano. Son personas que llevan 20, 30 y 35 años en la iglesia, pero pregúntales la palabra. No saben nada de la Escritura. Y me ha tocado que decirle: amado, vergonzoso para usted. Porque si nació en un hogar cristiano y se ha congregado, amado, le espera algo terrible. Porque el que yo entre por la casa, el que yo nazca en un hogar cristiano y que entre por las puertas de una casa de oración, no me va a salvar. A mí me va a salvar la sangre del Cordero y que ponga en práctica las Sagradas Escrituras. Pero si no las leo, ¿cómo las voy a entender? Si no las leo, ¿cómo voy a saber la verdad? Si no las leo, ¿cómo voy a conocer a nuestro Señor Jesucristo? No hay un medio para conocerlo. No hay otro medio para conocerlo. El único medio son las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en esta hora, amado, es fatal para ti si naciste en un hogar cristiano. Hablo cristiano, porque en el lugar religioso muchos hemos nacido. Yo nací en un lugar religioso, muy religioso, por cierto, pero eso me destruyó la vida, porque yo creía en un Dios de palo. Yo creía en un Cristo de madera. Yo creía en un niño de atoche.
Yo creía en un San Antonio del Monte. Y yo creía que encendiéndole veladoras o candelas me iba a salvar. De esa manera, fornicando por la mañana y fornicando por la tarde. Hablando por vanidades por la mañana y hablando por vanidades por la tarde. Regalando de repente comida o bebida. O dando una ofrenda, limosna se le llama en la calle. Yo creía que me iba a salvar. Pero la Biblia me enseña y me dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y las obras sin fe también están muertas. Por lo tanto, por el oír viene la fe y por la fe viene la salvación. Cuando nosotros escuchamos la Sagrada Escritura y la ponemos en práctica, ahí empieza el camino. Y respetamos al Señor como nuestro único Salvador, reconociéndolo y aceptándolo como nuestro único Salvador. Y cambiando aquel pedazo de madera, aquel pedazo de yeso, aquel cuadro que nos enseñaron religiosamente, cambiándolo por un verdadero Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado, por un Padre Celestial que está con toda su majestad y gloria en el tercer cielo. De esa manera, amado, yo voy a renunciar al pecado. Primeramente conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. En la medida que leamos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos va a usar y nos va a bendecir. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. El pecado es algo que abomina el Señor. Aleluya. Con todo, Yahweh quiso humillarlo y someterlo al sufrimiento, y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado, para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Con todo, Yahweh quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado a la cruz. Lo sacrificó. Porque de tal manera, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Y vemos que dice en el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías: con todo, Yahweh quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Lo que nuestro amado Redentor pagó fue algo serio. Lo que él pasó fue algo difícil, que no había hombre que lo pudiera pagar. No había hombre que pudiera pagar ese precio. Solamente Jesús. Él es el Cordero inmolado. Es el Cordero divino. Él pagó el precio en la cruz de Calvario. Él pagó el precio en la cruz de Calvario, amados. Por lo tanto, el único medio de salvación es apartándose de la iniquidad de los deseos de la carne, fortaleciéndose a través del Espíritu Santo, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Es la única manera y forma de poderlo hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria. Bendito su nombre. Aleluya. Y dice el capítulo 23 de Lucas, capítulo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y habiendo exclamado suertes sobre sus vestidos, los repartieron. Y el 33, y al llegar a un lugar que se llamaba La Calavera, allí lo crucificaron, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estoy hablando, aquí también la palabra me respalda lo que hablábamos al inicio. No tenemos por qué criticar a nadie. No te sientas demasiado santificado y sabio. El Señor es el Señor. Y el Señor viene por un remanente, por un pueblo lavado con la sangre, con su sangre, por un pueblo que se ha sacrificado, renunciando a las pasiones carnales, buscando la presencia suya para vivir siempre en comunión con Él, orando, leyendo sus sagradas escrituras, orando y ayunando, trabajando en la obra, saliendo a la calle a repartir literatura, encerrándose en su cuarto, clamando por las almas perdidas. Estamos en días difíciles, amados. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y habiendo y hablando habiendo echado suerte sobre sus vestidos, los repartieron. Y el pueblo se quedó de pie mirando, y hasta los gobernantes lo escarnecían, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Lo que está pasando hoy en día. Bendito Dios, sea el Señor glorificado en esta hora. Vemos que el rey David reconoció su pecado. Vemos que el rey David se humilló. Algo maravilloso que veo, que el varón se humilla. Siempre que pecó, se humilló hasta lo sumo. Ayunó, suplicó perdón, y eso le favoreció. Vemos al rey Saúl lo contrario, por haber desobedecido lo que le sucedió. Desobedeció, pecó y murió. Así vemos a David, las veces que pecó, se humilló, suplicó perdón. Y de la descendencia del rey David vemos aparecer al Mesías prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera alcanzamos también nosotros la salvación. Porque la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Por tanto, todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Glorificamos y bendecimos al pueblo de Israel, ya que gracias al pueblo de Israel también nosotros tenemos un Mesías, también nosotros tenemos un Redentor. Hay que bendecir al pueblo de Israel en todo tiempo y fuera de tiempo. Hay que bendecir Jerusalén, que está pasando momentos difíciles, y vemos que muchos pueblos están en contra del pueblo del israelita. Esté donde esté, hay muchos pueblos que los aborrecen y los odian. Claro que es bíblico, pero hay que clamar por el pueblo de Israel. Hay que clamar por ese pueblo, que gracias a ese pueblo nosotros tenemos un Redentor y tenemos la salvación. Sé que en la tradición se nos enseñó a aborrecer al pueblo hebreo, al pueblo judío. Yo lo recuerdo cuando era un niño. Nos metieron en el corazón que quien había matado a Jesús eran los judíos. Y nos hablaban, pues en mi caso, nos hablaban cosas muy feas. Y yo aborrecía al pueblo judío. Mas ahora que leo las Sagradas Escrituras me doy cuenta de la verdad. La Iglesia Católica, la gran ramera, ahora trae lo que nos ha enseñado tradición. Siempre nos pregonó un evangelio a medias, adulterado,
Mas el verdadero evangelio del reino, cuando lo logramos entender, hasta donde el Espíritu Santo nos permite, nos damos cuenta de grandes verdades que nos fueron escondidas. Por eso Latinoamérica vive tanta miseria y pobreza, por causa de la idolatría. Por un lado la idolatría, y por otro lado las naciones grandes robándose todo lo que hay en esos países, atacando a los pueblos, engañando a los pueblos, para que los pueblos vivan en conflicto y no puedan prosperar económicamente, y vivan todo el tiempo gastando en armamentos, mas el pueblo se muere de hambre. Aleluya, santo es el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, seamos sabios. Ya no busquemos la idolatría, apartémonos de la idolatría, busquemos a Jesús de frente. Él llegó a la cruz del Calvario por ti y por mí. Él nos ha bendecido. Apartémonos del pecado. El pecado es algo terrible. Alejémonos del pecado y busquemos la presencia bendita del Santo de Israel. Busquemos la presencia bendita del Señor. Y de esa manera el Señor se va a glorificar. En la carta Santiago dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En la medida que nosotros nos acercamos al Señor leyendo su palabra, tratando de no pecar, de leer las Sagradas Escrituras, de orar, de ayunar, de hacerle bien al vecino o al hermano, no mirando fronteras, mirando todo aquel hombre, si es cristiano, gloria a Dios; si no es cristiano, gánatelo para Cristo, porque tiene un alma que salvar. Por lo tanto, háblale del Señor con palabras sencillas. Para poder hablar del Señor no necesitas ser ni doctor en Biblia, ni tener una maestría, ni tener una licenciatura, ni pasar por un bíblico. Simple y sencillamente con que tú le presentes la palabra. Cristo te ama, Él llegó a la cruz del Calvario por ti. Arrepiéntete de tus pecados y acércate al Señor. Ahí ya lo estás evangelizando. Posiblemente te va a contestar: sí, yo sé que me ama. Entonces, búscalo de frente. Él es bueno. Con palabras sencillas. No con palabras elocuentes. Con palabras sencillas te ganas a una persona. Porque el Espíritu Santo se glorifica en la sencillez del hombre. No en el orgullo. No, el Espíritu Santo se glorifica en la sencillez del hombre. Nunca te acerques a alguien lleno de orgullo, presumiendo que conoces la palabra si la conoces. Acércate humildemente y dile: Cristo te ama, Dios te bendiga, el Señor murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Lo sabías? Y se dice: sí, lo sabía. Ah, qué bien. Lee sus sagradas escrituras, lee la Biblia. ¿Tienes Biblia en la casa? Muchos tienen, pero la tienen llena de polvo, y otros no tienen. Pero de esa manera, amado hermano, nosotros vamos a alcanzar el reino de Dios, su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora te llamo, te invito. Renuncia al pecado, aléjate del pecado. Busca el reino de Dios, su justicia primeramente. Acércate a Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo, y Él se glorificará en tu vida. No dudes. Cuando sientas que ya no puedes, acércate a Él. Cuando tengas demasiados problemas, acércate a Él. No busques al hombre, acércate a Él, y Él se glorificará en tu vida. El hombre solamente es un instrumento. El hombre solamente es un instrumento que Dios usa. A mí me llama mucha gente para orar por teléfono a otros países, y el Señor se glorifica y los sana, los libera. La gloria y la honra sigue siendo del Señor. Porque ¿quién soy yo si yo no puedo ni para mí mismo? Mas en su inmensa misericordia y gracia, el Señor se glorifica en la vida de aquellas personas y los sana de sus enfermedades, los libera de sus maldiciones ancestrales, los libera de la brujería, de tantas cosas que andan cargando. El Señor los libera, Él se glorifica. Imagínate yo en Trenton y ellos en Guatemala, en Honduras, en otros países, en El Salvador.
Pero ahí está el Señor, está ahí donde tú envías la palabra, ahí está el Señor se encarga de hacerlo. Jesús lo hizo muchas veces. Estando en la tierra, Jesús lo hizo, envió la palabra. Y cuando llevan a ver al enfermo ya estaba sanado. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había enviado la palabra. Y si tú te comportas en santidad y te guardas en santidad para el Señor se glorificará a través de ti. La humanidad está necesitada. La humanidad está necesitada. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Acércate al Redentor y pídele la dirección que quieres que hagas. Seguramente te va a mandar a entregar literatura o hablarle al hombre. Aleluya. Hemos llegado al final, mi amado, en esta hora. Si sientes la necesidad de reconciliarte con el Señor, o sientes el deseo de aceptar en tu corazón, en esta hora podemos hacer la oración de fe y acercarnos al Señor. Repite conmigo, por favor. Padre Celestial, yo reconozco en gran manera que usted envió a Jesús a la cruz por mí. Gracias, Padre Celestial. Amado Jesús, reconociendo su misericordia y su amor, reconociendo el sacrificio que hizo la cruz del Calvario, reconociendo que solamente su sangre divina puede salvarme. En esta hora me arrepiento de mis pecados. Renuncio a Satanás y lo reconozco a usted como mi único y absoluto Salvador, recibiéndolo en mi corazón, mi alma y mi espíritu, y pidiéndole que perdone mis pecados, que me limpie con su sangre, que me selle con el fuego de su Santo Espíritu, para su gloria, Señor, para su gloria. Gracias, Jesús, por haberme dado la redención, haberme redimido del pecado. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, le doy gracias, le doy honra, le doy gloria por estas personas. Sea usted propicio a sus necesidades y glorifique sus vidas. Amén. Así, Padre, en esta hora doy honra y doy gloria a usted por el mensaje, por este tiempo hermoso, Señor. Le doy honra y gloria, Padre, en esta hora por los enfermos que han sido sanados. Padre, para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, ha sido un privilegio hermoso y bello el haber compartido con cada uno de ustedes. Saludo a mis hermanos hasta el África, a Oceanías, a Europa, Asia y toda América. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, estaré orando por ustedes y suplicaré al Padre en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo por sus bendiciones. Que el Señor me les colme de bendiciones. Si Él no ha venido, pues nos estaremos escuchando el domingo en el nombre de Jesús. Bendiciones.